Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Quiero conversar un rato sobre algunas cuestiones generales de las funciones, ¿sí? Que tienen que ver en primera instancia con el dominio, cómo determinar el dominio de las distintas funciones y cuándo el dominio de una función son todos los reales. Lo que tenemos que analizar nosotros cuando nos piden el dominio o cuando necesitamos el dominio de la función para alguna otra cosa es ver qué tipo de restricciones se nos pueden presentar. O sea, las restricciones con las que vamos a encontrarnos son tres, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, en primera instancia, que en matemática no se puede dividir por cero. Entonces, supónganse que yo tenga la siguiente función, ¿sí? Una función homográfica, por ejemplo. Yo pongo 2x más 3 sobre x menos 5, ¿sí? Entonces, como sabemos que no podemos dividir por cero, lo que vamos a hacer nosotros es buscar qué elementos no pertenecen al dominio. Fíjense una cosa, si yo el denominador lo igualo a 0 y despejo de acá la x, paso el 5 sumando, ¿sí? ¿Qué me queda? Bueno, me queda 5. ¿Qué pasa si yo reemplazo por 5 a las x para buscar el valor de y? Cuando yo reemplazo por 5, o sea, hago f de 5, ¿sí? Me queda 2 por 5, no hay ningún problema, más 3 sobre 5 menos 5. Cuando yo opero, bueno, en el numerador no hay ningún problema, 2 por 5, 10 más 3 es 13, pero acá me queda 5 menos 5 es 0, y 13 sobre 0 no está definido, o sea, si lo hacemos con la calculadora nos va a aparecer error matemático, no se puede dividir por 0. Entonces, cuando a mí me piden determinar el dominio de una función en donde hay una división y hay variable en el denominador, lo que tenemos que ver es qué valores me anulan, me hacen 0 al denominador. Una vez que hicimos eso, que encontramos este 5, tenemos que poner que el dominio van a ser todos los números reales menos ese valor, ¿sí? Ahora, fíjense, hagamos otro ejemplo más con división. Vamos a suponer que yo tengo 5 sobre x cuadrado menos 4. Entonces, acá va a haber dos elementos que no pertenecen al dominio en el caso de esta función. Fíjense que si yo esto lo igualo a 0, x al cuadrado menos 4 igual a 0, y empiezo el despeje, paso el 4 sumando, y el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada, ¿sí? No olviden las barras de módulo porque esta ecuación tiene dos soluciones. Y cuando acá resolvemos me queda la primera solución, ¿sí? La raíz de 4 que vale 2, y la segunda solución sería menos 2. Observen que si yo reemplazo tanto por 2 como por menos 2, al elevar el cuadrado me queda 4, menos 4, 0, y me hace 0 el denominador, y 5 dividido 0 no existe. En el caso de esta función, el dominio van a ser todos los números reales menos el 2 y el menos 2. Estos son los dos elementos que tenemos que excluir de los reales, del conjunto de los números reales. Bien. Esta sería entonces la primera restricción que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el dominio de una función. La segunda restricción que tenemos que tener en cuenta son las raíces de índice par. Vamos a suponer que yo tengo esta función radical, ¿sí? Sabemos que la raíz, ¿sí?, de índice par de un número positivo o de 0 existe, pero la de un número negativo no existe. Entonces, siempre que se nos presenten raíces de índice par, ya sea 2, 4, 6, lo que tenemos que plantear es que el radicando, o sea, lo que está afectado por el signo radical, sea mayor o igual a 0. Siempre hacemos este planteo y de acá despejamos. Entonces, el 3 pasa restando y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces me queda que x tiene que ser más grande o igual que menos 3 medios. Entonces, cuando ponemos el dominio de esta función, vamos a poner el intervalo que va desde menos 3 medios incluido, ¿sí? Porque si x vale 3 menos 3 medios, todo esto me da 0 y la raíz de 0 sí existe, vale 0, ¿sí? Entonces va a ir incluido, va con corchete, hasta el más infinito, ¿sí? Bien, y por último, la última restricción que tenemos que tener en cuenta es cuando aparecen logaritmos, ¿sí? Ya sea logaritmo en cualquier base, logaritmo en base 2, en este caso escribo, pero puede ser un logaritmo natural, no hay ningún problema, la base no tiene importancia para esto que estamos analizando. En el caso del dominio de una función logarítmica, lo que tenemos que plantear es que el argumento, o sea, aquello que está afectado por el logaritmo, tiene que ser siempre positivo. El logaritmo de 0 no existe, el logaritmo de un número negativo no existe. Entonces,
lo que planteamos es x menos 3 mayor a 0. Fíjense la diferencia, acá va con el igual, acá no. Y de acá despejamos, bueno, pasamos el 3 sumando. Por lo tanto, me queda que el dominio van a ser todos los números reales que van desde el 3, sin incluir, hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Así que bueno, estos son los tres tipos de restricciones del dominio que se pueden presentar. Cuando no se presenta ninguna de estas restricciones, vamos a decir que el dominio son todos los reales, ¿sí? Entonces, supónganse que yo digo y es igual a x cuadrado más 3x menos 1. Es una función cuadrática, es una función polinómica. O sea, acá no hay división con variable en el denominador, no hay radicales de índice par, no hay logaritmo, dominio todos los reales. Yo tengo, por ejemplo, una función igual a e elevado a la 2x. Esto es una función exponencial. Acá no hay división. Acá no hay raíces de índice par. No hay logaritmo. O sea, dominio todos los reales. Sí, pero también podría pasar que se nos presente una función compuesta. Por ejemplo, yo tengo e elevado a la 2x más 3 sobre x menos 1, ¿sí? Fíjense que acá en el exponente sí tengo una división, entonces sí voy a tener una restricción porque esta x no puede valer 1. En este caso el dominio van a ser todos los reales menos el 1, ¿de acuerdo? Porque yo hago 1 menos 1, 0, no puedo dividir por 0. Así que bueno, siempre observen eso. La presencia de divisiones donde haya variable, o sea, donde haya x en el denominador, las funciones donde haya raíces de índice par y donde haya logaritmos, ¿sí? Bien, esto por un lado. Esto era lo primero que quería contarles para que les quede bien en claro el tema del dominio. Ahora bien, ¿qué cosas se hacen siempre en cualquier función, sin importancia de la función que estemos trabajando? Una de las cosas que se calcula muy seguido es la raíz o las raíces y otra es la ordenada al origen. O sea, la raíz o las raíces son los puntos donde la función va a cortar al eje X, al eje de las abscisas, y la ordenada al origen es el valor donde la función va a cortar el eje Y, el eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, supónganse que yo volvemos a una función cualquiera. Esto lo venimos haciendo desde las funciones lineales en adelante. Es válido para cuadráticas, para lineales, polinómicas, logarítmicas, la función que ustedes quieran. Pero lo que pasa es que obviamente los despejes van a depender del tipo de función que estemos trabajando. Supónganse que tenemos una homográfica. Y yo quiero saber la ordenada al origen. Yo siempre que quiera saber la ordenada al origen en cualquier función, tengo que evaluar a la x en 0. O sea, yo me tengo que preguntar, cuando x vale 0, ¿qué valor toma y? Entonces, de esa forma, al reemplazar a las x por 0, me queda 0 más 3 es 3, 0 más 1 es 1, 3 sobre 1 es 3. O sea, la función, si yo la tuviera que graficar, va a cortar el eje y en 3, ¿sí? O sea, este punto sería el punto 0, 3, ¿de acuerdo? Bien, y esto es válido para todas las funciones. Siempre reemplazamos a la x por 0 para encontrar su ordenada al origen. Bien, para encontrar las raíces, lo que tenemos que hacer siempre en cualquier función es reemplazar a la y por 0, ¿sí? Lo que me estoy preguntando, ¿para qué valores de x y vale 0? Y después, el despeje que yo tenga que hacer va a depender de la función que esté trabajando. En el caso de esta homográfica, yo puedo decir que todo este denominador, ¿sí?, puede pasar multiplicando por 0 y me da 0, porque 0 por toda la cantidad es 0. Y por último, el 3 pasa restando, me queda que la raíz vale menos 3. La única raíz que tiene es menos 3, ¿sí? En el caso de una función lineal, ¿sí?, f de x, vamos a suponer que es 2x más 4 y yo quiero saber la raíz. Bueno, reemplazo a f de x por 0 y despejo la x. Paso el 4 restando, el 2 que está multiplicando dividiendo, y de esa forma obtenemos la raíz de esta función lineal. O sea que la función lineal va a cortar el eje x en el punto menos 2, 0. Ustedes ya habrán visto a esta altura que hay distintas funciones, por ejemplo las cuadráticas, que suelen tener más de una raíz, ¿sí?
para lo cual nosotros utilizamos, por lo general, si está completa y en forma polinómica, la fórmula resolvente de cuadráticas, ¿sí? También me lo pueden pedir una función polinómica, o sea, son todos temas que ya fuimos viendo a lo largo de este curso, ¿sí? Si toca una función polinómica tendrán que ver la forma de factoriar, ¿sí? Y las distintas estrategias que fuimos viendo y que vamos a seguir viendo a lo largo de toda la cursada, ¿sí? De las distintas funciones y cómo calcular la ordenada y la raíz, pero siempre el procedimiento, el planteo es el mismo, ¿de acuerdo? Así que bueno, chicos, eso era básicamente lo que quería aclarar en este video para empezar a juntar la información, a tener más herramientas, ¿sí? Y bueno, a seguir practicando. Un saludo grande. Chau, chau.